Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es You Eres YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros Science y compañeras? Un día más tenemos aquí el vídeo de noticias con muchas novedades cargaditas del mundo de videojuegos y de Dragon Ball Online y de Dragon Ball, porque vamos, estamos contentísimos de la acogida que está teniendo Dragon Ball Online. Así que vamos a traeros unas noticias bastante chulas de todo el universo de Akira Toriyama. Agradeceros también la acogida de la nueva apariencia de los vídeos, la cual me encanta personalmente, estoy contento de cómo ha quedado. Y bueno, por vuestra parte, pues haber recibido bastantes mensajes y demás diciendo que os gustaba, así que genial. Antes os voy a enseñar, antes de comenzar con los vídeos, os voy a enseñar una imagen de en este caso Nintendo Rai, que es una persona que nos ha hecho un dibujo para Switch, para Twitch, mejor dicho, y que está muy chulo, así que la enseño, aquí lo tenéis, que está guapísimo, muchas gracias, de verdad, todo el que quiera hacer dibujos y enviármelo, me lo podéis enviar al correo electrónico, que lo dejaré en el Instagram y en la caja de descripción. Y ahora sí, antes de comenzar, recordad que podéis seguir mi Instagram, Twitter y Facebook, que dejo la cuenta PayPal, Patreon y el botón de unirse por si queréis colaborar económicamente con el canal. Y vamos a darle candela. ¡Ay, el botón de Super Thanks! Que se me olvida. Y vamos a darle candela a las noticias de esta semana. Antes de comenzar, recordaros que estamos con Librería Legends, una tienda que tiene web, online, Instagram y demás, además de tienda física en Albacete. Si buscáis figuras de merchandising baratas a buen precio, van presto de las buenas, cómics y todo lo relacionado con manga japonés. Así que dejaré las señas en el cajón de descripción. También recordaros que estamos con Retro Game, la tienda más grande de España en lo que a consolas retro y periféricos se refiere. Allí podéis encontrar todo tipo de recreativas de consolas portátiles, de mesa, para adaptadores para el móvil y demás. Además tienen precios muy buenos. Retro Game. Vale, vamos a comenzar en este caso con el regreso de Dragon Ball Super. Ya hablamos el lunes pasado que había alguna posibilidad de que volviera, que los rumores estaban apuntando a que volvería en 2023, pero ahora mismo ya se ha confirmado, ¿vale? Ya nos ha confirmado Toei Animation que después del estreno de la película han comentado que van a traer la nueva saga de Dragon Ball Super para 2023, ¿vale? Lo que pasa es que de momento no nos han confirmado exactamente qué arco argumental va a ser el que dé comienzo, porque sí es cierto que los que habéis leído los cómics, los mangas, habréis visto que hay bastantes villanos, pero hay unas teorías al respecto en internet y podríamos hablar de dos de ellas, que son bastante importantes. Una, que empezara con la saga de Broly, tal como ocurrió con Dragon Ball Super tras la película de Freezer, la batalla contra Freezer, ¿vale? O contra Bills, mejor dicho, que empezaron con la película de Bills en el anime, en vez de lo que es la película en sí, y luego continuaron a partir de ahí. Entonces se sospecha que podrían empezar con la saga de Broly, ¿vale? Es lo que están comentando. Pero tampoco están seguros. Y otra cosa es que pudieran saltarse esa parte, ya que la hemos visto en la película, y tocar esa película sería como serio pecado, y empezar con la saga de Moro, que es lo siguiente, ¿vale? Que estaría muy muy bien. Así que bueno, no sabemos si empezarían con una o con otra, pero que sepáis que para 2023 ya está confirmado que viene Dragon Ball Super 2, que como le está llamando la gente. ¿Qué más? Pues a ver, dos actualizaciones para videojuegos. En este caso, primero para Xenoverse 2. Dragon Ball Xenoverse 2 va a tener, ya está disponible el DLC nuevo, en el que encontraréis, aparte de Goku Ultra Extinto con el pelo negro, pero con el aura de Ultra Extinto plateada, volverá el personaje Vegeta GT, pero sin bigote, gracias a Dios, para jugarlo en el Xenoverse. Vamos, que tiene un DLC que viene chulísimo. Y luego otra noticia de videojuegos de Dragon Ball también bastante importante, y es que para todos los fans de Fortnite, todos vosotros que sois unos adictos a ese videojuego, que sepáis que tras haber acogido lo que es las skins de Naruto con mucha ilusión, pues nos viene Dragon Ball. A ver, no es una noticia oficial, es una especulación, pero se han encontrado en los códigos un ítem que es una cápsula Hoi Poi. ¿Y para qué más? Cápsula Hoi Poi obviamente es de Dragon Ball. Así que sepáis que en breve en Fortnite va a venir Dragon Ball. Prepararos, porque seguramente esté chulísimo. Y ahora sí, vamos a hablar de las noticias de Dragon Ball Online. Y vamos a comenzar con una serie de novedades. En este caso tenemos unas de ellas que serían pues para Crisis, ¿vale? Han estado solucionando algunos de los problemas que les han reportado a la gente, ¿vale?
en cuanto a lo que es la TMQ. Han recibido comentarios tanto positivos como negativos sobre la mazmorra, pero los importantes es que quieren... Bueno, ya es oficial, ya lo visteis en el directo, que te puedes unir a una TMQ, aunque esté avanzada y con gente, no tienes por qué formar parte de la party, sino que te incluyen y te puedes teletransportar a la propia TMQ. Así que está muy bien. Desarrollo, pues se están centrando en el sistema de regreso a, como digo, a TMQs, pero que ya está activo. Luego han creado un sistema que permite cargar peinados, colores y otras características de los personajes sin límites, además de la cuarta pose de vuelo, que era en este caso de Galaxy, y que la han metido en Crisis, que dicen que Forest se la ha dado, así que fantástico, que Forest ha compartido el código, lo ha hecho público. Forest es un tío genial. Luego, ¿qué más? Pues a ver, han corregido algunos bugs que tenían, pero poquito más, vamos. Sobre todo el arreglo de la TMQ, los fallos que han tenido para regresar y unirte y algunos problemas que tenían para lo que es acabarlo. Y luego lo que hemos dicho de la cuarta pose de vuelo y las apariencias de los personajes, de los personajes, que también lo han ampliado. Así que bastante chulo. Si luego pasamos con Future Revival, pues deciros que en Future Revival han abierto un evento bastante chulo que va a durar 2 semanas, en el que va a haber 7 bolas de dragón repartidas por los mapas del juego, no como las que dropean los monstruos, y que los valientes que encuentren las 7 deben enviar a su Discord un pantallazo, una imagen, ¿vale? Porque esto será un evento en el que la recompensa se entregará en la versión beta. Así que atentos, porque hay 7 bolas de dragón. Si vais caminando por el Future Revival y os encontráis una bola de dragón, hacedle un pantallazo, no es decorado, es para este evento. Hay 7 y desaparecen en 2 semanas. ¿Qué más tenemos? Pues a ver, en cuanto a Dragon Ball Online Kai, pues han puesto en los mapas unas fuentes para recuperar salud, ¿vale? Están por el mapa repartidas, entonces tú te acercas a la fuente y es algo así como algunos videojuegos antiguos en los que te acercabas a una fuente y te recuperaban, ¿vale? O sea que está bastante chulo. Luego Galaxy está trabajando aún en sus novedades en cuanto a auras, que está metiendo una aura nueva para el Saiyan y los ataques de Cooler, que quiere meter al boss de Cooler, ya metieron a Freezer. Y en New Multiverse 2 hicieron un evento hace poco para poder testear el 2.0, en el que participamos junto con Code y estuvo bastante chulo. Y vamos con lo más importante, y es de Dragon Ball Hope. Habéis estado viendo estas semanas en los directos, en los vídeos que he hecho, las pedazos de novedades que va a traer Dragon Ball Hope. Os queremos jugando ahí, de verdad, porque esto va a venir buenísimo, va a venir gordísimo. Y si no estáis con un personaje de nivel, os va a dar rabia luego tener que levear para poder participar. Pero bueno, hablamos del Snake Way, el camino a la serpiente, y no sabíamos muy bien cómo se iba a desarrollar. Bien, pues hemos hablado con los desarrolladores, gracias Yunes, que nos lo recomendaste, y les consultamos. Y nos han dicho que la idea es que puedes ir en el principio del mapa por la Snake Way, ¿vale? Y si te caes al infierno donde tienes misiones. Va a haber misiones tanto en el camino a la serpiente como en el infierno, es decir, que sí vais a poder caer en el infierno. Luego me preguntasteis que si el Saiyan 2 lo iban a poner. Están trabajando en algunos peinados y están pensando agregarlo más adelante, pero de momento lo que tienen ahora mismo es el Saiyan 3, que han estado preparando el peinado y quieren ver cómo llevarlo para incluirlo en el servidor. Pero ya visteis que el Saiyan 3, la transformación la tienen ya en DBO Hope. Ningún servidor más lo tiene, recalco, ninguno más. Ni tampoco la Dungeon de Broly, que en breve saldrá. Si la veis en otro lado, pues seguramente sea un fake. Y luego la sala del tiempo y el espíritu, que también me preguntasteis, que será para subir experiencia. Efectivamente, nos han confirmado que va a ser para subir experiencia, pero va a ir centrado en un principio para los de nivel bajo. Por ejemplo, si eres nivel 20 y quieres llegar al 40, pues podrás hacer misiones en la sala del tiempo y el espíritu para subir más rápido, ¿vale? En principio esas serían las novedades. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya molado, muchas gracias por haberos pasado. Si no estáis suscritos, suscribiros, darle like y a la campanita. Y si ya lo estáis siendo nuevos, pues muchas gracias, ¿verdad? Por el apoyo. Y nos vemos esta semanita que voy a traer el unboxing del sorteo ya, me cago en la leche. Un saludete, chao, chao.